Yucatán, México. Un estado lleno de cultura, gastronomía y parajes turísticos, con gente cálida y hogareña. Cada año recibe a miles de personas, tanto mexicanas como extranjeras, en busca de tranquilidad, seguridad, aventura y deseos por explorar la cultura maya. Pero un lugar con demasiadas cosas buenas también tiene un lado oscuro del que no suele hablarse. Así que acompáñame a abordar el primer capítulo de esta serie, donde hablaremos de sucesos, curiosidades y leyendas que rodean al estado de Yucatán. Y sin más introducción, comencemos con el raro y oscuro iceberg del estado de Yucatán. Aluches. Empezaremos el iceberg hablando de estas pequeñas criaturas de la cultura maya. Dependiendo si eres una buena o mala persona, estos pueden hacerte una travesura o llegar a darte un buen susto. Los aluches son pequeños seres con apariencia de ancianos que habitan en cuevas, cenotes o en lugares cercanos a la selva. Se dice que los aluches no son seres malvados, sino que más bien son como niños, a los cuales les gusta jugar y hacer travesuras. Una de sus travesuras es arrojarte piedras, cambiar de lugar los objetos y hasta podrías escucharlos correr durante la noche, que es cuando suelen manifestarse. Los trabajadores del campo dicen que los aluches tienen la habilidad de ayudarte a proteger los cultivos, producir buenas cosechas y en algunos casos pueden invocar a la lluvia, siempre y cuando hagas un trato con ellos. Debes construir una pequeña casa donde vivirán los próximos 7 años y cada vez que acudas al lugar deberás llevarle ofrendas como agua y comida. Una vez pasados los 7 años, la casa deberá ser sellada por completo, con el alush dentro. De lo contrario, este se volverá un ser hostil y malvado con la persona que lo adoptó y con cualquier otra que se encuentre. Existen varias historias de gente que ha visto aluches, los cuales suelen terminar en malas experiencias, pues el pisar una tierra protegida sin permiso o ver a su guardián tendrá por consecuencia una enfermedad maya llamada el mal aire. En tu próximo paseo, ten en cuenta lo siguiente y sobre todo, hazle caso a tu cuerpo, y si sientes una vibra extraña en el lugar, es mejor que te alejes. Tómalo como advertencia. La verdadera historia de la Ixtabay. En este puesto hablaremos de una de las leyendas más icónicas del estado. No hay yucateco que no pueda contarte al menos una historia relacionada con este escalofriante ser. Las personas que la han visto la describen como una mujer hermosa, vestida de blanco, con rasgos finos y unos ojos negros profundos, hipnotizantes, además de una larga cabellera. Sus víctimas suelen ser hombres en estado de ebriedad o cansancio, que van caminando por las calles a altas horas de la noche, pues en esas condiciones quedan completamente indefensos ante las verdaderas intenciones de este ser. Estos son llevados a lugares lejanos dentro de la selva, donde serán torturados mientras yacen inconscientes debajo de un gran árbol llamado yaxche o ceiba. Al despertar, se encuentran confundidos y cubiertos de espinas. Las consecuencias tras este encuentro son bastante malas y únicamente pueden ser curadas por un ishmem. De lo contrario, podría llevarse su alma y de todo aquel que trate de ayudarlo. Al investigar esta historia, me encontré con que existen varios relatos sobre su origen, por lo cual es difícil saber realmente de dónde proviene. Algunas teorías mencionan que la Ixtabay fue un invento de los españoles, para que los mayas tuvieran miedo de su propia cultura y de sus dioses. Tal como la teoría que habla de una diosa maya del suicidio, llamada Ixtab, que con el tiempo y al haberse dado a conocer a los conquistadores, estos irían cambiando su historia hasta convertirla en la Ixtabay para asustar a los nativos.
Igualmente, entre las historias más conocidas es la que habla de dos hermanas que fallecieron y en su tumba ocurrirían sucesos completamente opuestos. Mientras que una se cubría de flores y con un olor agradable, de la otra florecían espinas y con un olor fétido que podía percibirse a gran distancia. Por último, la siguiente historia es la menos conocida, que habla de una princesa de la época de las primeras colonias mayas. Esta joven era hermosa y bastante deseada, cosa que no le agradaría a una bruja, que al sentir unos terribles celos le prepararía un menjurje que desataría la locura de la princesa, hasta finalmente perecer sola en la selva, de donde saldría cada noche en busca de hombres que en su deseo serían llevados hasta su muerte. Has escuchado 4 teorías del origen de la Ixtabay, pero al final es tu decisión si crees en ella o no. Así que la próxima vez que salgas de fiesta por la noche, recuerda estar siempre acompañado o serás uno más de sus víctimas. Hasta este punto hemos hablado de leyendas populares entre la comunidad y que se van transmitiendo de generación en generación, pero los puestos que siguen son sucesos que ocurrieron y que están plasmados en la historia de este estado. Seguramente te dejarán en qué pensar. El oscuro pasado de las haciendas. Si vienes de visita, no hay duda que las haciendas son un paraje obligatorio, donde conocerás lo magnífico de su arquitectura y los grandes campos que forjaron en su tiempo el oro verde. Esto es lo que suele promocionarse y encuentras por encima, pero si investigas un poco más, sabrás lo terrible que fue para los nativos en su época. Después de la conquista española, las haciendas formaron gran parte de la industria económica, produciendo diferentes materiales dependiendo de la región. En la región de Yucatán se producía el enequem, uno de los materiales más importantes para su época, tanto así que sería llamado el oro verde. Pero este material tuvo un horrible precio que los indígenas mayas pagaron. Cuando hablamos de esclavitud, se nos viene a la mente la época colonial, cuando miles de mujeres y hombres africanos eran traídos para ser explotados en los cañaverales de Cuba y en los plantíos de varios países de Latinoamérica, o los hombres y mujeres de piel oscura que eran vendidos a los blancos ricos de Estados Unidos para trabajar en los campos de algodón durante toda su vida. Pero no nos imaginamos que en Yucatán hubo una época de esclavitud de indígenas mayas y yaquis. Estos eran comprados y vendidos como mercancía para trabajar en las haciendas. Según historiadores, el precio de un indígena maya era de 400 pesos, mientras que el precio que pedían por un yaqui era de 60 pesos. Los hacendados, además de poder adquirir esclavos, crearon un mecanismo para siempre tener indígenas trabajando en su campo. Estos ofrecían préstamos a la gente humilde para cubrir enfermedades, emergencias o alguna fiesta o para poder casarse. La condición era que debían trabajar hasta saldar su deuda. La frase "estás rayado" o "tienes buena suerte" proviene de esta acción, pues cuando era fecha de pago, los esclavos debían ir a la casa de raya a recibir su paga, y al ser analfabetos, simplemente rayaban la hoja del administrador. Después de la Revolución Mexicana, este sistema fue decayendo y la esclavitud, que era un secreto a voces, fue desapareciendo. Las grandes haciendas de Yucatán, así como el Paseo de Montejo, son un monumento a la riqueza del oro verde, a costa de la explotación de los mayas. El misterio de la Isla Bermeja, la Atlántida de México. La Isla Bermeja es uno de los más grandes misterios que tiene México y se encuentra en este peldaño por todas las leyendas y conspiraciones que envuelven a esta isla, cercana a las costas yucatecas. Bermeja aparecía en mapas realizados por Italia, España y Portugal desde el año 1570 y existían registros sobre ella hasta 1946. Después de esa fecha ya no se encontrarían rastros de ella. ¿Pero qué tiene de especial esta isla?
Este territorio marítimo se encontraba en disputa entre México y Estados Unidos. Se dice que la isla Bermeja contenía grandes yacimientos de petróleo, lo cual, sin duda alguna, el que lograra hacerse de él tendría la oportunidad de extraerlo y convertirlo en ingresos para su país. Al estar cercano a las costas yucatecas, México sería el que reclamaría esta isla, pero fue cuando todo se puso raro y oscuro. El presidente de ese entonces, Ernesto Zedillo, y Bill Clinton, por parte de Estados Unidos, se encontraban realizando las negociaciones. México ya había hecho varios movimientos para quedarse con la olla de la dona, teniendo como principal argumento la isla Bermeja. Pero resultaría que en el año 1997, esta ya no se encontraba donde según los mapas se indicaba. Es así que el gobierno mexicano ordenó una misión militar para encontrar a la isla. Enviaría al buque Unjuku hacia la latitud indicada en los mapas, pero su radar no logró encontrar rastros de alguna isla. De aquí provienen varias teorías donde dicen que el gobierno de Estados Unidos, junto con la CIA, mandó a explotar la isla porque afectaría sus intereses, y otros que dicen que simplemente el mar se la tragó. La última expedición para tratar de encontrar esta isla fue en el año 2009, a cargo de la Universidad Autónoma de México, la universidad más importante del país. Irían en el buque Justo Sierra para navegar por varias millas, pero nunca tocaron tierra, pues no encontraron ninguna isla o rastros de que alguna vez existió, quedando así en los registros como una isla fantasma. ¿Qué opinas de este misterio? ¿Crees que fue un plan tramado por la CIA? ¿Se hundió? ¿O podría ser un lugar que solo algunos pueden ver? Una extraña leyenda que pudo cambiar el destino de todo un país. Antes de continuar con el último peldaño de esta primera parte del iceberg, quiero agradecerte por haber llegado hasta este punto. Y quiero pedirte que te suscribas y compartas este video para que no te pierdas las próximas entregas. Los huracanes. Este capítulo no podía terminar sino con uno de los temores más grandes de los yucatecos y estados vecinos. Los huracanes son los fenómenos más devastadores que han pisado la península de Yucatán, pues cuando estos azotan con gran fuerza las casas, lo único que queda por hacer es refugiarse y rezar para que pase pronto y con los menores daños posibles. Uno de los huracanes más mortíferos que han tocado tierra es Janet, categoría 5, el 27 de septiembre del año 1955, dejando unos 200 muertos y más de 400 desaparecidos. Gilberto. Llegó a territorio yucateco el 14 de septiembre de 1988, con una fuerza descomunal de categoría 5. El huracán del siglo, como fue llamado, marcó una época y dejó una terrible huella sobre la sociedad yucateca. Gilberto se llevó prácticamente todo, cobrando la vida de 255 personas y dejando sin hogar a miles de familias, siendo la ciudad de Tizimín la más afectada. Este es el nivel de los huracanes más poderosos que han visitado tierras yucatecas. Cuéntame en la caja de comentarios, ¿tú viviste alguno de estos poderosos fenómenos de la naturaleza? ¿O quizás lo viste desde otro lugar? Yo vi pasar los últimos, a partir de los 2000, pero en realidad solo tengo algunos destellos del sonido de los vientos, el zumbido del aire y el azote de las paredes y árboles. ¿Cómo olvidar la extraña sensación que sentía al escuchar las alertas de huracán, que eran transmitidos por la TV y radio? Me daban bastante escalofrío. Si vienes de visita a Yucatán y es septiembre, es mejor que estés preparado. Hasta aquí el final de este primer capítulo. Recuerda que a lo largo de la serie hablaremos únicamente de sucesos raros y oscuros que envuelven al increíble estado de Yucatán, la ciudad amarilla. Escribe en la caja de comentarios qué te pareció este video.
¿Y qué otros misterios crees que vendrán en el siguiente capítulo? Si aún no estás suscrito, recuerda hacerlo. Me ayudarías mucho para continuar creando contenido. Te notificaré sobre las siguientes entregas. Estaré leyendo tus comentarios. Ya sabes que yo soy Memo y nos vemos hasta la próxima.